El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 11. Amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento. Hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hicieran por nosotros. Parábola de los deudores y de los acreedores. Dad al César lo que es del César. Instrucciones de los espíritus. La ley de amor. El egoísmo. La fe y la caridad. Caridad para con los criminales. Debemos exponer la vida por un malhechor. El mayor mandamiento. 1. Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de los profetas está contenida en estos dos mandamientos. San Mateo, capítulo 23, versículo 34 al 40. Hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hicieran por nosotros. 2. Hacer a los hombres todo lo que queréis que os hagan, porque esta es la ley de los profetas. San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Tratad a todos los hombres de la misma manera que quisierais que ellos os tratasen. San Lucas, capítulo 6, versículo 31. Parábola de los deudores y de los acreedores. 3. El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores, y habiendo comenzado a hacerlo, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos, pero como no tenía medios para pagarlos, su señor mandó que se le vendiese a él, a su mujer y todo lo que tenía para que pagara la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, y le rogaba diciendo: Señor, ten un poco de paciencia, y te pagaré todo. Entonces, compadecido el señor de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Pero ese servidor, al salir de allí, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, lo tomó por la garganta, y lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su compañero, echándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten un poco de paciencia, y te pagaré todo. Pero él no quiso escucharlo, sino que fue y le hizo poner en prisión, para tenerle en ella hasta que le pagara lo que le debía. Los otros servidores, sus compañeros, al ver lo que pasaba, sumamente afligidos, fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor mandó llamar a aquel servidor y le dijo: Mal servidor, yo te había perdonado toda la deuda, ¿por qué me lo pediste? ¿Acaso no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y su señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así es como mi Padre, que está en el cielo, os tratará si cada uno de vosotros no perdona desde el fondo de su corazón a vuestros hermanos las faltas que haya cometido contra vosotros. San Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 25. 4. Amar al prójimo como a sí mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más segura sobre este aspecto, que tomar como medida, de que se debe hacer a los otros aquello que deseamos para nosotros mismos. ¿Con qué derecho exigiríamos a nuestros semejantes un mejor proceder, mayor indulgencia, benevolencia y afecto, de los que tenemos para con ellos? La práctica de estas máximas tiende a la destrucción del egoísmo, cuando los hombres las adopten por regla de conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad,
y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. Ya no habrá odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Dad al César lo que es del César. 5. Entonces los fariseos se retiraron, y consideraron entre sí, cómo habrían de sorprenderlo en sus palabras. Y enviaron a sus discípulos junto con los de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios a través de la verdad, sin discriminar a nadie, porque no consideras a la persona entre los hombres. Danos tu opinión sobre esto. ¿Nos es permitida la libertad de pagar tributo al César, o de no pagarlo? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se da en pago por el tributo. Y cuando ellos le presentaron un denario, Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo oyeron hablar de esta manera, se maravillaron de su respuesta, y se fueron. San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 22. San Marcos, capítulo 12, versículo del 13 al 17. 6. La pregunta hecha a Jesús fue motivada por la circunstancia de que los judíos detestaban el tributo impuesto por los romanos, razón por la cual habían hecho de este pago una cuestión religiosa. Un partido numeroso se había formado para rehusar el impuesto. El pago del tributo era para ellos una cuestión de irritante actualidad, sin lo cual la pregunta hecha a Jesús: ¿nos es permitida la libertad de pagar o de no pagar el tributo al César? No tenía sentido. Esta pregunta era una trampa, porque según su respuesta, esperaban exaltar en contra de él, ya sea a la autoridad romana, o bien a los judíos disidentes. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, elude la dificultad dándoles una lección de justicia, al decir que a cada uno debe dársele lo que le corresponde. Veas en la introducción, el artículo Publicanos. 7. Esta máxima, dad al César lo que es del César, no debe entenderse de una manera restrictiva ni absoluta, como todas las enseñanzas de Jesús. Este es un principio general, resumido en una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Este principio es consecuencia del que dice que debemos obrar respecto a los otros como quisiéramos que éstos obrasen con respecto a nosotros. Condena todo perjuicio material y moral causado a otro, toda violación de sus intereses, prescribe el respeto a los derechos de cada uno, así como cada uno desea que se respeten los suyos, se extiende al cumplimiento de los deberes contraídos para con la familia, la sociedad en general, y a los individuos que la forman. Instrucciones de los Espíritus. La ley de amor. 8. El amor resume toda la doctrina de Jesús, es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. En su punto de partida, el hombre solo tiene instintos. Más avanzado y corrupto, solo tiene sensaciones, pero instruido y perfeccionado, tiene sentimientos, y el punto máximo del sentimiento es el amor, pero no el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor reemplaza la personalidad, por la fusión de los seres, y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que elevándose sobre su condición humana, profesa un gran amor a sus hermanos en sufrimiento. Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la miseria del alma ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Cuando Jesús pronunció esta palabra divina de amor, hizo con ella estremecer a los pueblos, y los mártires, embriagados de esperanza, descendieron al circo. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar una segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos,
porque esa palabra levanta la piedra de las tumbas vacías, y la reencarnación, triunfante de la muerte, revela al hombre su patrimonio intelectual, ya no le conduce al suplicio, sino a la conquista de su ser elevado y transfigurado. La sangre ha rescatado al espíritu, y hoy el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. He dicho que el hombre en su principio, solo tiene instintos. Aquel en quien dominan los instintos, está más cerca del punto de partida que del fin. Para avanzar hacia este, es preciso vencer los instintos en provecho de los sentimientos, es decir, perfeccionar estos sofocando los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son el germen y el embrión del sentimiento, llevan consigo el progreso, como la bellota lleva oculta la encina, y los seres menos avanzados son los que, despojándose poco a poco de su crisálida, permanecen sujetos a sus instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza del porvenir depende del trabajo del presente, y más que bienes terrestres, os traerá la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma, que son el preludio de la dicha celestial. Lázaro. París, 1862. 9. El amor, es de esencia divina, y desde el primero hasta el último de vosotros poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. Este es un hecho que habéis podido constatar muchas veces. El hombre más abyecto, el más vil, el más criminal, tiene para otro, o para un objeto cualquiera, un afecto vivo y ardiente, y lo prueba en todo lo que tienda a disminuirlo, alcanzando a menudo proporciones sublimes. He dicho para otro, o por un objeto cualquiera, porque hay entre vosotros individuos que emplean tesoros de amor, de que su corazón rebosa, en animales, en plantas y aun en objetos materiales. Son una especie de misántropos, que mientras se quejan de la humanidad en general, se eximen de la inclinación natural de su alma, que busca a su alrededor el afecto y la simpatía, y rebajan la ley de amor al estado de instinto. Pero por más que hagan lo que hicieren, no podrán sofocar el germen vivo que Dios al crearlos depositó en sus corazones. Este germen se desarrolla y crece con la moralidad y la inteligencia, aunque muchas veces comprimido por el egoísmo. Es el origen de santas y dulces virtudes que constituyen los afectos sinceros y duraderos, y os ayudan a superar el camino escarpado y árido de la existencia humana. Hay algunas personas a quienes repugna la prueba de la reencarnación, en el sentido de que otros compartan sus simpatías y sus afectos, de las que sienten celos. Pobres hermanos, vuestro afecto os hace egoístas. Vuestro amor está restringido a un círculo íntimo de parientes o de amigos, y todos los demás os son indiferentes. Pues bien, para practicar la ley de amor tal como Dios la entiende, es preciso que lleguéis poco a poco a amar a todos vuestros hermanos indistintamente. La tarea será larga y difícil, pero se cumplirá. Dios así lo quiere, y la ley de amor es el primer y más importante precepto de vuestra nueva doctrina. Porque un día ella habrá de matar al egoísmo, bajo cualquier forma que se presente, porque además del egoísmo personal, existe también el egoísmo de familia, el de casta, el de nacionalidad, etc. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuál es el límite en relación al prójimo? ¿Será acaso la familia? ¿La secta? ¿La nación? No. Es la humanidad entera. En los mundos superiores, el amor mutuo es el que armoniza y rige a los espíritus avanzados que los habitan, y vuestro planeta está destinado a un progreso inminente. Por la transformación social que experimentará, verá practicar por sus habitantes esa sublime ley, reflejo de la divinidad. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrenal. Los más rebeldes, al igual que los más viciosos, deberán reformarse cuando vean los beneficios producidos por la puesta en práctica de esta máxima. No hagáis a los otros lo que no quisierais que ellos os hiciesen a vosotros. Pero hacedles, por el contrario,
todo el bien que esté a vuestro alcance. No creáis en la esterilidad ni en la dureza del corazón humano, a pesar suyo, cede al amor verdadero, es un imán al cual no se puede resistir, y el contacto de este amor vivifica y fecunda los gérmenes de esa virtud que está en vuestros corazones en estado latente. La tierra, morada de pruebas y de exilio, será entonces purificada por ese fuego sagrado, y en ella se practicará la caridad, la humildad, la paciencia, la devoción, la abnegación, la resignación, el sacrificio, y todas las virtudes hijas del amor. No descuidéis de entender las palabras de Juan el Evangelista, como sabéis, cuando las dolencias y la vejez suspendieron el curso de sus predicaciones, solo repetía estas dulces palabras: hijos míos, amaos los unos a los otros. Amados y queridos hermanos, aprovechad estas lecciones, su práctica es difícil, pero el alma extrae de ellas un bien inmenso, creedme, haced el sublime esfuerzo que os demando, amaos, y muy pronto veréis la tierra transformada en Elíseo, donde vendrán a reposar las almas de los justos. Fenelón. Burdeos, 1861. 10. Mis queridos condiscípulos, los espíritus aquí presentes os dicen por mi conducto: amad mucho, a fin de ser amados. Este pensamiento es tan exacto, que encontraréis en él todo lo que consuela y calma las penas de cada día, o mejor dicho, practicando este sabio consejo, os elevaréis de tal modo sobre la materia, que os espiritualizaréis antes de abandonar vuestra envoltura terrenal, dado que los estudios espíritas habrán desarrollado en vosotros la comprensión del porvenir, tendréis la certeza del progreso hacia Dios, con todas las promesas que corresponden a las aspiraciones de vuestra alma. Por eso, debéis elevaros lo suficiente para juzgar sin los lazos de la materia, y no condenar a vuestro prójimo antes de haber dirigido vuestro pensamiento hacia Dios. Amar, en el sentido profundo de la palabra, implica ser leal, probo, de conciencia recta, para hacer a los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Es buscar alrededor vuestro, el sentido íntimo de todos los dolores que abruman a vuestros hermanos, para llevarles algún consuelo, es considerar como propia la gran familia humana, porque volveréis a encontrar a esta familia dentro de un cierto período, en mundos más avanzados, y los espíritus que la componen son como vosotros, hijos de Dios, señalados en la frente para elevarse hacia el infinito. Por eso no podéis negar a vuestros hermanos lo que Dios os concede con tanta prodigalidad, ya que por vuestra parte, estaríais muy contentos de que vuestros hermanos os diesen lo que os hiciera falta. En todos los sufrimientos, tened siempre una palabra de esperanza y de amparo, a fin de que seáis todo amor, y todo justicia. Confiad en estas sabias palabras: amad mucho, a fin de ser amados. Abrirán un camino, son palabras revolucionarias, y siguen una senda segura e invariable. No obstante, vosotros que me escucháis, ya habéis triunfado. Sois infinitamente mejores que hace 100 años, habéis cambiado de tal manera, para vuestro beneficio, que aceptáis sin discusión una multitud de ideas nuevas sobre la libertad y la fraternidad, ideas que en otro tiempo hubierais rechazado, y de aquí a 100 años más, aceptaréis con la misma facilidad las que aún no han podido entrar en vuestro cerebro. Hoy, cuando el movimiento espírita ha dado un gran paso, veis con qué rapidez las ideas de justicia y de renovación, contenidas en los dictados de los espíritus, son aceptadas por la mitad del mundo inteligente. Esto se debe a que tales ideas corresponden a todo lo que hay de divino en vosotros, es que estáis preparados por una simiente fecunda, la del último siglo, que implantó en la sociedad las grandes ideas del progreso, y como todo se eslabona bajo la supervisión del Altísimo, todas las lecciones recibidas y asimiladas se completarán en este cambio universal del amor al prójimo. Por este cambio los espíritus encarnados, juzgando mejor y sintiendo mejor, se tenderán la mano desde los confines de vuestro planeta, se reunirán para entenderse y amarse,
para destruir todas las injusticias y todas las causas de desacuerdo entre los pueblos. Gran pensamiento de renovación mediante el espiritismo, muy bien descrito en El libro de los espíritus. Tú producirás el gran milagro de los próximos siglos, el de conciliar todos los intereses materiales y espirituales de los hombres, mediante la aplicación de esta máxima bien comprendida: amad mucho, a fin de ser amados. Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. El egoísmo. 11. El egoísmo, esa llaga de la humanidad, debe desaparecer de la tierra, porque impide el progreso moral. Al espiritismo está reservada la tarea de hacerla subir en la jerarquía de los mundos. El egoísmo es el objetivo hacia el cual todos los verdaderos creyentes deben dirigir sus armas, sus fuerzas, su valor, digo valor. Porque este es más necesario para vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Que cada uno ponga el mayor empeño en combatir su egoísmo, porque este monstruo devorador de todas las inteligencias, este hijo del orgullo, es la fuente de todas las miserias de la tierra, es la negación de la caridad, y por consiguiente, el mayor obstáculo para la felicidad de los hombres. Jesús os ha dado el ejemplo de la caridad y Poncio Pilatos el del egoísmo, porque cuando el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilatos se lava las manos diciendo: ¿qué me importa? Y dice a los judíos: ¿este hombre es justo? ¿Por qué queréis crucificarlo? Y sin embargo, permite que lo conduzcan al suplicio. Al antagonismo entre la caridad y el egoísmo, a la invasión de esta lepra del corazón humano, se debe a que el cristianismo todavía no ha cumplido por completo su misión. A vosotros, apóstoles nuevos de la fe, a quienes los espíritus superiores instruyen, a vosotros incumbe la tarea de extirpar este mal para dar al cristianismo toda su fuerza y despejar el camino de los obstáculos que impiden su marcha. Arrancad el egoísmo de la tierra, para que pueda ascender en la escala de los mundos, porque ya es tiempo de que la humanidad vista su traje viril, y para esto es necesario arrancar el mal de vuestros corazones. Emmanuel. París, 1861. 12. Si los hombres se amaran con mutuo amor, la caridad se practicaría mejor. Para esto sería necesario que vosotros os esforzaseis en desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de ser más sensibles para los que sufren. El rigor mata los buenos sentimientos. El Cristo no se disgustaba, el que se dirigía a él, cualquiera que fuese, no era rechazado. La mujer adúltera y el criminal eran socorridos por él. Nunca tuvo miedo de que su propia consideración le hiciera sufrir por eso. ¿Cuándo lo tomaréis por modelo de todas vuestras acciones? Si la caridad reinase sobre la tierra, el malo no predominaría en ella, huiría avergonzado, se ocultaría, porque en todas partes se hallaría fuera de lugar. Entonces el mal desaparecería. Estad convencidos de esto. Comenzad por dar ejemplo vosotros mismos, sed caritativos para con todos, indistintamente, esforzaos en no prestar atención a los que os miran con desdén, y dejad a Dios la tarea de hacer justicia, porque cada día en su reino, aparta el grano de la cizaña. El egoísmo es la negación de la caridad, y sin caridad no puede haber paz en la sociedad. Os digo más. No puede haber seguridad. Con el egoísmo y el orgullo que se dan la mano, tendréis siempre una confusión, o mejor dicho, una lucha de intereses en la que son pisoteados los más puros afectos, y también los lazos sagrados de la familia, no serán respetados. Pascal, Sens, 1862. La fe y la caridad. 13. Os dije últimamente, queridos hijos, que la caridad sin la fe, no basta para mantener entre los hombres un orden social capaz de hacerlos felices. Debería haber dicho que la caridad es imposible sin la fe. Vosotros podéis encontrar impulsos generosos incluso en personas que no tienen religión,
Pero esa caridad austera que solo se ejerce por abnegación, por el sacrificio constante de todo interés egoísta, solo la fe puede inspirarla, porque solo ella puede hacernos llevar con valor y perseverancia la cruz de esta vida. Sí, hijos míos, en vano el hombre, ávido de goces, procura hacerse ilusiones sobre su destino en la tierra, afirmando que solo debe ocuparse de su felicidad. Ciertamente Dios nos crea para ser felices en la eternidad, sin embargo, la vida terrestre debe únicamente servir para nuestro perfeccionamiento moral, el cual se adquiere más fácilmente con la ayuda de los órganos y del mundo material. Sin contar las vicisitudes ordinarias de la vida, la diversidad de vuestros gustos, de vuestras inclinaciones y necesidades, es también un medio de perfeccionaros, mediante el ejercicio de la caridad, y porque a fuerza de concesiones y de sacrificios mutuos, será como podréis mantener la armonía entre elementos tan diversos. Sin embargo, tendríais razón afirmando que la felicidad está destinada al hombre en la tierra, siempre que la busquéis en el bien, y no en goces materiales. La historia de la cristiandad habla de los mártires que iban al suplicio con alegría. Hoy, en vuestra sociedad, no es necesario para ser cristiano, el holocausto del martirio, ni el sacrificio de la vida, sino única y simplemente el sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad. Vosotros triunfaréis si la caridad os inspira y la fe os sostiene. Espíritu Protector, Cracovia, 1861. Caridad para con los criminales. 14. La caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios haya dado al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina, debe existir una fraternidad absoluta. Debéis amar a los desgraciados y a los criminales, como a criaturas de Dios, a las cuales se concederá el perdón y la misericordia si se arrepienten, así como a vosotros mismos, por las faltas que cometéis contra su ley. Pensad que vosotros sois más reprensibles, más culpables que aquellos a quienes rehusáis el perdón y la conmiseración, porque a menudo ellos no conocen a Dios como vosotros lo conocéis, y por eso se les pedirá menos que a vosotros. No juzguéis. Oh, no juzguéis, mis queridos amigos, porque el juicio que vosotros hagáis, os será aplicado aún con mayor severidad, y tenéis necesidad de indulgencia por los pecados que cometéis sin cesar. ¿No sabéis que hay muchas acciones que son crímenes a los ojos de Dios, y que el mundo ni siquiera considera como faltas ligeras? La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna que hacéis, ni en las palabras de consuelo con que podéis acompañarla, no. ¿No es solo esto lo que Dios exige de vosotros? La caridad sublime enseñada por Jesús consiste también en la benevolencia concedida siempre y en todas las cosas a vuestro prójimo. Podéis también ejercitar esa sublime virtud en muchos seres que no tienen necesidad de limosna, sino de palabras de amor, de consuelo y de estímulo, que les conduzcan al Señor. Se acercan los tiempos, os lo repito, en que la gran fraternidad reinará en este globo. La ley de Cristo es la que regirá a los hombres, ella sola será el freno y la esperanza, y conducirá a las almas a la morada de los bienaventurados. Amaos, como los hijos de un mismo Padre, no hagáis diferencia entre vosotros y los desgraciados, porque es Dios quien quiere que todos sean iguales. No despreciéis a nadie. Dios permite que grandes criminales estén siempre entre vosotros con el fin de que os sirvan de enseñanza. Muy pronto, cuando los hombres sean inducidos a la práctica de la verdadera ley de Dios, ya no habrá necesidad de esas enseñanzas, y todos los espíritus impuros y rebeldes serán expulsados hacia mundos inferiores, en armonía con sus inclinaciones. Vosotros debéis a estos de quienes hablo, el socorro de vuestras oraciones. Esa es la verdadera caridad. No es necesario que digáis de un criminal, es un miserable, hay que eliminarlo de la tierra. La muerte que se le impone es demasiado benigna para un ser de su especie. No. ¿No es así como debéis hablar? Mirad a Jesús, vuestro modelo. ¿Qué diría si viese a ese desgraciado junto a él?
se compadecería de él. Le consideraría como a un enfermo muy grave, le tendería la mano. Vosotros no podéis hacer lo mismo que Jesús, pero al menos podéis rogar por él y ayudar a su espíritu durante algunos instantes que debe pasar sobre la tierra. El arrepentimiento puede conmover su corazón si oráis con fe. Él es vuestro prójimo, tanto como el mejor de los hombres. Su alma extraviada y rebelde, está creada como la vuestra, para perfeccionarse. Ayudadle a salir del Senegal, y orad por él. Elizabeth de Francia. El Havre, 1862. ¿Debemos exponer la vida por un malhechor? 15. Un hombre está en peligro de muerte. Para salvarle es necesario exponer la propia vida, pero se sabe que ese hombre es un malhechor, y que si se escapa, podrá cometer nuevos crímenes. A pesar de esto, ¿debemos exponernos para salvarlo? Esta es una cuestión delicada, que puede naturalmente presentarse en algún momento. Yo responderé según mi progreso moral, pues se trata de saber si se debe exponer la propia vida por salvar a un malhechor. La abnegación es ciega. Así como se socorre a un amigo, se debe socorrer a un enemigo de la sociedad, en una palabra, a un malhechor. ¿Creéis que sea solo a la muerte a quien se arrebata ese desgraciado? Quizás sea a toda su vida pasada, porque, pensad que en esos rápidos instantes que le arrebatan los últimos minutos, ese hombre perdido, recapacita sobre su vida pasada, o más bien, esta se presenta ante él. O tal vez la muerte llegue demasiado tarde, y en ese caso su próxima reencarnación podrá ser terrible. Salvadlo entonces. Vosotros a quienes la ciencia espírita ha iluminado, salvadlo. Lanzaos, para librarlo de su perdición, y tal vez entonces, ese hombre que hubiera muerto blasfemando contra vosotros, se echará en vuestros brazos. Con todo esto, no hay necesidad de pensar si lo hará o no. Pero id en su auxilio, porque salvándolo, obedeceréis a esa voz del corazón, que os dice, ¿tú puedes salvarlo? Sálvalo entonces. Lamennais. París, 1862.